De hoy vamos a dedicarla a la práctica número 4, que se trata de utilizar las herramientas del lugar de las raíces para diseñar compensadores. Es decir, la semana anterior, que fue el seminario 3, vimos qué herramienta tiene MATLAB para realizar este tipo de análisis de los sistemas de control. Y en esta práctica y la de la semana que viene, la práctica 5, pues vais a hacer uso de ese tipo de herramientas para que vayáis iniciando en su utilización. Es verdad que en la asignatura del curso anterior de segundo de Fundamentos de Control, pues sí que habéis utilizado esa herramienta para hacer control proporcional, pero en esta asignatura, como ya hemos empezado, como ya sabéis, vamos a dedicarnos al control en tiempo discreto, ¿vale? Pues control por computador, pero en el control más avanzado, ¿no? Vamos a ir más allá del control proporcional y en principio, pues esta práctica es para que haga una toma de contacto después del seminario, que ya conocéis cuáles son las herramientas, pues que lo utilicéis vosotros mismos. Bien, esta práctica consta de 4 ejercicios muy sencillos para que empecéis a utilizar este tipo de herramientas. Y para empezar en este primero, pues tenemos este esquema de control, como ya conocéis, ¿de acuerdo? En control en tiempo discreto, en el que tenemos una planta que siempre va a estar en tiempo continuo, porque la realidad, ¿no? Nuestro planta o proceso, pues va a ser continuo porque en la realidad todo es analógico, ¿de acuerdo? Bien, entonces nosotros vamos a tratar de controlar esa planta, esta planta, pues mediante un computador. Por lo tanto, ese compensador que nosotros diseñemos que establezca una ley de control para actuar en función a un determinado error, para corregir la planta y poder y hacer que funcione de la forma que nosotros esperamos, que nosotros hemos especificado, pues tendremos que discretizar la señal de error que tenemos aquí, discretizarla para que el computador pueda trabajar sobre ella y pueda ofrecer con esa ley de control una actuación. Pero esa actuación está en tiempo discreto también y por lo tanto para pasarlo a la planta, que es una planta continua, tenemos que reconstruirla. Y por eso tenemos aquí este bloque, que es la reconstrucción de orden cero, que ya conocéis. ¿De acuerdo? Ese bloque de reconstrucción de orden cero hay que tenerla en cuenta en el bucle de control, igual que el muestreo. Bien. Por lo tanto, tenemos la planta en tiempo continuo y un controlador ya diseñado, pues partimos de uno ya conocido, que es este, que está en tiempo discreto, ¿vale? Porque es un control por computador, con un tiempo de muestreo de 1 segundo. Bueno, pues se trata de hacer lo siguiente. Obtener el equivalente en tiempo discreto de la planta, es decir, discretizar esa planta, utilizando la función de continuo discreto. ¿De acuerdo? Esa función seguramente ya la he usado antes o la hemos usado en alguna práctica. Y si nos vamos a MATLAB y miramos la ayuda de esta función, tenemos pues esta función que nos convierte de un modelo de tiempo continuo a uno discreto. ¿De acuerdo? Tan solo hace falta especificar el sistema, tiempo continuo y el tiempo muestreo. Bien, eso para hacer una discretización utilizando la reconstrucción de orden cero, pero si queremos utilizar otro método, podemos especificarlo. Ya en clase de teoría habéis visto algunos métodos diferentes a este, ¿no? Si vemos la documentación, aquí tenéis mucha más ayuda sobre esta función de MATLAB. Y si nos vamos a la parte final, donde se habla de los argumentos de entrada, pues tenemos aquí el método de discretización, que pueden ser varios, ¿de acuerdo? Aquí aparecen todos. Tenemos la reconstrucción de orden cero, que es por defecto, ¿vale? Y luego tenemos otros como que algunos que conocéis ya, ¿no? Por ejemplo, este de invariante impulso, o este tasting que es bilineal, ¿vale? Como la trapezoidal, o emparejamiento polo cero, ¿no? Bien. Bueno, pues bien, de acuerdo, entonces tendríamos, en esta situación, ¿cuál tendríamos que utilizar de esos métodos de discretización para tener esa planta
que está en tiempo discreto, perdón, tiempo continuo, que es esta, para tenerla en tiempo discreto y poder utilizarlo en la simulación de MATLAB con todos los sistemas de control en tiempo discreto. Ahí tenéis la... Pues acabo de señalar cuál es la razón del método que hay que utilizar. Si tenemos, ¿qué tenemos delante de la planta? La reconstrucción, ¿no? Es de orden 0. Por lo tanto, tenemos que usar esta reconstrucción de orden 0. Y dado que la reconstrucción de orden 0 es el circuito que vamos a utilizar siempre para reconstruir la actuación que calcula el computador, ¿no? Pues siempre va a ser el circuito que vamos a utilizar por varias razones. Porque ya como hemos visto en prácticas anteriores, pues se utiliza porque es el circuito más simple para la reconstrucción de la señal y porque tiene mejor comportamiento en la respuesta en frecuencia y también nos incluye el menor retraso en el bucle de control. ¿De acuerdo? Entonces, siempre que tengamos una planta tenemos que utilizar la discretización con la reconstrucción de orden 0. Si tuviéramos un compensador en tiempo continuo y queremos pasarlo a tiempo discreto para implementarlo en un computador, sí que podemos especificar cuál es el método, sí que podemos cambiar el método de discretización, el que nos parezca más adecuado, ¿vale? Pero cuando tengamos una planta, siempre hay que utilizar la reconstrucción de orden 0, es decir, el Hall 0 para discretizar porque es el que realmente vamos a tener, ¿vale? Físicamente representado en el... implementado físicamente, ¿no? Como reconstrucción antes de enviar la orden de actuación a la planta. Bueno, pues voy a dejar unos 5 minutos para que practiquéis esto, obtengáis la función de transferencia en Z de la planta y determinéis cuál es la función de transferencia en bucle cerrado y la respuesta a un escalón y una rampa unitaria. Bueno, si incluimos esta función de transferencia, tendríamos pues la planta en tiempo continuo, que no tiene ceros y tiene un 0 en es igual a 0 y otro en es igual a menos 1 y una ganancia unidad. Esta sería la función de transferencia, ¿no? A ver. Eso es. Bien. Y ahora la de el compensador, que está en tiempo discreto. Perdón. Lo usamos TF, que sería lo mejor en esta situación. Y sería 1,5820 menos 0,5820 sería el numerador y el denominador 1, 0,4180. Vale. Y tiempo de muestreo, 1 segundo. ¿De acuerdo? No acordé, hay que acordarse de esto porque si no, no estaría en tiempo discreto. Siempre hay que poner tiempo de muestreo. Y ahí sí la tenemos en Z. ¿Vale? Exactamente lo que necesitamos. Aquí como la tenemos, ¿no? Bien. Habría que discretizar la planta, que es lo que dice en este primer apartado. Pues entonces sería pues esa planta en tiempo discreto. Pues usamos la función de continuo discreto de nuestra planta. El tiempo de muestreo, que es 1. Y el método, no hace falta especificarlo, sería la reconstrucción de orden 0 y sería esta de aquí. ¿De acuerdo? Aquí tendríamos nuestra planta en tiempo discreto. Es decir, lo que aquí está marcado como los dos bloques, ¿vale? La reconstrucción y la planta, ¿no? Esto en Una conjunto. pregunta, Ricardo. Sí. Has llamado GPZ al GD, al controlador, ¿no? Ah, perdón, espérate un momento. Digo, a ver si Sí, no va.
A ver si vamos a poner ahora. Claro, me he equivocado, perdón. Quería poner D aquí en el controlador. Vale, D y P, pues se nos queda este que hemos calculado. ¿De acuerdo? Gracias por avisarme, ¿vale? Es que me había confundido, había puesto los dos el mismo nombre, entonces el controlador no lo íbamos a tener, lo íbamos a tener sobrescrito. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces, controlador en continuo, en discreto, perdón, y nuestra planta en discreto, ¿vale? Entonces ahora tenemos GDZ sería esta de aquí y GPZ sería la planta discretizada, es decir, el conjunto de la planta más la reconstrucción de orden cero, ¿vale? Y ya lo tenemos todo en Z. Bien, pues una vez que está esto así, lo siguiente, bueno, la función de bucle cerrado, pues o bien usamos la función feedback, ¿vale? Con lo que tenemos en el bucle hacia delante, que sería el compensador y la planta discretizada, perdón, relimitación unitaria, o lo utilizamos con la función, ¿no? de reducción de diagrama de bloque sería G por H partido 1 más G por H, ¿no? Pues lo mismo es. Es decir, esta sería la de bucle cerrado, que yo no le he puesto lo que es, pues le voy a poner nombre, por si lo usamos después. Esto es. Bien, nos queda la representación, ¿vale? La representación, como sabéis, es muy sencillo. Podríamos utilizar el comando step directamente sobre la función de transferencia de bucle cerrado y tendríamos una entrada de un escalón unitario. ¿Vale? Como veis, ese tiempo de discretización pues es bastante grande, ¿no? Es decir, tenemos muy pocas muestras hasta que se estabilice. ¿Vale? Es decir, tendríamos muy poca información de la señal con ese tiempo de muestreo tan grande. A ver cómo se quita esto ahora. Aquí. ¿Vale? Se estabiliza en cerca de 2 segundos y prácticamente con una muestra ya se ha estabilizado, desde 0 hasta el tiempo de estabilización, ¿vale? Tiempo de muestra bastante grande, ¿no? Bueno, esa representación también la podemos hacer de otra forma, con STEM, si os acordáis de las primeras prácticas que estuvimos haciendo. Entonces, esa salida, en lugar de representarla directamente, podríamos bueno, podemos poner, bueno, para dibujarla, como le vamos a poner un vector de tiempo, pues como se estabilizaba, lo he cerrado, ¿no? ¿O no? Sí, lo he cerrado. Bueno, le voy a poner un tiempo de 10 segundos, por ejemplo. Y ahora, pues vamos a almacenar en este vector la salida de la simulación con ese tiempo. Y ahora, pues si hacemos un plot del tiempo, perdón, un plot, no, he dicho un stem, ¿de acuerdo? Para verlo como impulso, ¿no? Como sería una señal discretizada con el tiempo y la salida, veríamos esto de aquí, ¿vale? Sería más adecuado a un sistema de tiempo discreto, esa representación. Bien. ¿Y qué ocurre con la rampa? La rampa no hay una función directa de MATLAB para simular una entrada rampa, ¿de acuerdo? Si acordáis, utilizamos la función lsim. Y lsim, pues, tendríamos que especificar qué entrada queremos, ¿vale? Bueno, si lo pongo en otra figura diferente, tendríamos, pues, la respuesta de la rampa, o bien, o directamente lo podemos poner con lsim directamente para que nos represente. Tendríamos nuestro sistema en bucle cerrado que queremos simular, sistema de control en tiempo simulado. Entonces la entrada sería T, porque queremos que sea una rampa unitaria, por lo tanto, como tiene pendiente una unidad, pues T simplemente. Si no, sería un número multiplicado por T. Y T es el tiempo, ¿no? Y en la nueva figura representamos así la rampa directamente y aquí tendríamos el resultado, ¿vale? Bueno, parece que le hemos dado muy poco tiempo porque no sé si se está estabilizando, tampoco se ve muy bien. Le podemos poner más tiempo. Es decir, ponemos este vector más grande que llega a 20 segundos y
volvemos a hacer la simulación. Y ahora sí, un poquillo más largo. Y vemos cómo se estabiliza finalmente, siendo paralelo prácticamente a la entrada, ¿no? A esa rampa. ¿De acuerdo? Esto también lo podemos hacer con STEM. Si, por ejemplo, lo que hacemos es, igual que antes, guardar en un vector pues, la respuesta. Este que hemos puesto de antes. Y luego utilizar un STEM de el tiempo y la respuesta de la rampa. Entonces, la simulación la veríamos así. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Hay alguna duda? ¿O continuamos? Bien, en este ejercicio hemos visto cómo se discretiza una planta y cómo se representan simulaciones a distintas entradas con un sistema en tiempo discreto, con su compensador. Bien, en este segundo tenemos una planta refrigeradora, ¿de acuerdo? Que está dada por esta función de transferencia. Y se trata de que veáis el diagrama del lugar de las raíces en tiempo continuo y en tiempo discreto. ¿De acuerdo? Aparte del diagrama de polo y cero. Bueno, pues este como es corto os dejaré unos minutillos también para que lo hagáis y veáis el lugar de las raíces en continuo y en discreto. Para que veáis cómo trazarlo y las similitudes que puede haber entre ellos. La planta, que sería del sistema de refrigeración, lo llamamos así, por ejemplo. Lo metemos con TPK, que es lo más conveniente, y tendríamos un 0 menos 5, teníamos un polo menos 1, uno doble menos 2 y otro menos 3. Ganancia unitaria. ¿De acuerdo? Esa sería la función de transferencia, ¿no? No hay ningún error, sería esta de aquí. Vale. Bueno, pues en lugar de las raíces lo vemos con RLocus. Con nuestra función de transferencia en bucle abierto. ¿De acuerdo? Esto también le podemos poner el grid. Ya hemos visto varias veces por la razón de que el lugar de las raíces, por qué se traza a partir de la función de transferencia en bucle abierto. ¿De acuerdo? Bien, tendríamos este lugar de las raíces. Y ahora, si discretizamos esta función de transferencia, como nos dice, con un segundo, ¿vale? Sí, con un segundo era, ¿no? Sí. Vale. No, 0,1. Sí, 0,1. Tendríamos la función de transferencia continuo, 0,1, y esta será la función de transferencia discretizada. ¿De acuerdo? Un momento, ¿es solo con 1 eran 2? Con 0,1, vale, me estoy confundiendo. ¿No? Ejercicio 2, vale. Bien, 0,1. Vemos de la raíz. Ah, perdón, creo que he escrito sobre el otro, ¿no? Vale. Bueno, entonces vamos a ver primero el de continuo otra vez. Bien, cuando nos dicen también el diagrama de polo y cero, ¿vale? El diagrama de polo y cero serían los polos y cero en bucle cerrado donde lo tenemos en esta ubicación. Bueno, aquí no se ve muy bien porque en RLocus sí podemos variar la ganancia. Aquí solo vemos, perdón, en RLTool. Aquí en RLocus solo vemos el diagrama lugar a las raíces, ¿no? Bueno, pues en MATLAB hay una opción que se llama PZMap,
en el que podemos ver cuál es la ubicación de polos y ceros en bucle cerrado. Voy a poner figura primero para que no me sobreescriba lo de antes. Y aquí tendríamos el lugar de las raíces y la ubicación de los polos y ceros en bucle cerrado. Es decir, estos son los polos y este cero. Tendríamos 3 polos y un cero, ¿vale? En bucle cerrado para esa ganancia. Bien. Bueno, si abrimos otra figura podemos ver, para tener un diagrama del lugar de las raíces en discreto, que lo hemos abierto antes pero había sobrescrito, y le podemos poner el grid también en Z. Aquí tendríamos el de discreto y el de continuo que está aquí, que no le hemos puesto el grid, pero también se puede poner desde aquí, ¿vale? Bien, como veis, ¿qué os parece el lugar de las raíces? Comparando el de tiempo discreto con el continuo. Muy diferente parece, ¿verdad? Bueno, pues si lo vemos así, en el tiempo continuo vemos que tenemos una parte inestable, ¿de acuerdo? Porque tenemos de la parte del eje real, en tiempo continuo, tenemos este polo, un polo doble aquí. Por esa razón, a este lado seguimos teniendo números polos impar a la derecha, por lo tanto sigue perteneciendo al eje real, al lugar de las raíces, y luego ya el siguiente parte del eje real que pertenece al lugar de las raíces es después del cero, hasta el infinito, ¿no? Bien, bueno, pues tendríamos una bifurcación en esta primera parte entre el polo doble y el más lento, que es el que tenemos aquí a la derecha, que tiene una asíntota que forma más o menos 45 grados, que van hacia el infinito y cruzan hasta la parte inestable. Es decir, habría una parte del sistema que es inestable. Y luego tendríamos otra bifurcación que se abre y cierra sobre el eje real entre el polo más rápido y el cero, ¿de acuerdo? Formando aquí un círculo. Bueno, pues en el tiempo discreto, como veis, no aparece mucho esta situación, ¿vale? Nos aparece un cero aquí, que no está en tiempo continuo, como vemos aquí en la función de transferencia. Seguimos teniendo 3 polos, igual que antes, solo que están ya mapeados en el plano Z completo. Y ceros, pues tendremos un 0 que está mapeado dentro del círculo unidad, ¿vale? Pero tenemos otros 2. Bueno, este también está dentro del círculo unidad. Este está en la parte negativa del círculo y este está fuera. Este está fuera, que es el que estamos viendo aquí, ¿no? ¿Vale? Bien. Bueno, pues se ve muy diferente, ¿no? Es decir, tenemos un que está aquí fuera, pero sí... perdón, aquí lo tenemos. Hacemos un zoom. A ver por qué nos ha aparecido. Un momento. Aquí. Si hacemos un zoom a la zona del círculo unidad, veis como el lugar de las raíces sí que es bastante similar al de tiempo continuo. ¿De acuerdo? Lo veis, ¿no? Seguimos teniendo la zona del eje real, pues pertenece al eje real entre los dos polos simples, ¿no? Teniendo el doble en el centro. Y tenemos una bifurcación que se va fuera de la zona de estabilidad, igual que en tiempo continuo. Y luego otra bifurcación que se cierra sobre el eje real, ¿no? Hay otra parte del eje real que pertenece luego a las raíces, que es del cero, en el caso del tiempo continuo hacia el infinito, pero aquí hasta el otro cero que aparece, ¿de acuerdo? En la parte negativa, al discretizar. Bueno, y vemos cómo tenemos la misma situación. Es decir, los polos y ceros se mapean en Z, en una determinada situación, dentro del círculo unidad, si están en la parte del plano negativo, en tiempo continuo, evidentemente, y no aparecen algún cero más, pero la forma del lugar de las raíces es muy parecida a la de tiempo continuo. Con la diferencia en que la frontera entre la estabilidad y la inestabilidad pues son muy diferentes, ¿vale? Y por eso pues la apariencia del lugar a raíces pues varía bastante, ¿no? Aquí, por ejemplo, las pendientes sobre el eje real, pues aquí pues son trayectorias más circulares.
en tiempo continuo, tiempo discreto, perdón. Profesor, yo Bien, tengo una pregunta. sí, Al utilizar RLOQ y ZPMap, sí, los polos que nos salen son en bucle cerrado, ¿verdad? sí, los polos de PZMap son en bucle cerrado. Y los de RLOQ, RLOCUS sería el camino, el lugar de las raíces. Si te vale, acuerdas de lo que significa el lugar de las raíces, es el camino de los polos de bucle cerrado cuando variamos la ganancia. Entonces, la posición de PZMap es siendo la ganancia la que está puesta en la función de transferencia. ¿Vale? Es decir, un momento que ponga la ventana de comando de MATLAB. A ver, otra vez, que no. Aquí está, vale, perdón. Es esta situación concreta, ganancia 1. O en tiempo discreto, ganancia esta que hay aquí. ese para el... Sí, sí. RLOCUS nos está mostrando el camino de los polos de bucle cerrado para cualquier valor de ganancia que vayamos variando, ¿vale? Esto lo vamos a ver mejor con RLOCUS porque ahí ya vamos a poder modificarlo, ¿de acuerdo? De acuerdo, muchas gracias. Nada, ya veremos cómo, por ejemplo, en este siguiente problema, pues precisamente, pues se trata del lugar de las raíces, que bueno, como esto es hacerlo directamente, o podéis empezar vosotros por meter la función de transferencia y probarlo, pero podemos hacerlo inmediatamente, ya que esto es exactamente lo que estuvimos viendo en el seminario. Y ya habéis hecho incluso previamente lo que había hecho previamente en fundamentos de control, ¿no? En el curso anterior para tener para hacer control proporcional, precisamente, ¿no? Es decir, esta función de transferencia, que es igual que una anterior, si no me equivoco, así que podemos utilizarla. Pero en un momento que me pongo otra vez con la ventana de MATLAB. Bien, voy a cerrarlo todo. Y... Ah, perdón, lo que he hecho es borrar. Voy a cerrarlo todo. El workspace. Entonces lo que voy a hacer es, del ejercicio anterior, creo que era esta de aquí. ¿Vale? La misma. Y ahora lo vemos con RLTool. Con la función de transferencia en bucle abierto. Trazamos el lugar de las raíces, que sería el camino de los polos de bucle cerrado, variando el parámetro de la ganancia, ¿no? Es decir, en tiempo continuo tendríamos esto, ¿vale? Como hemos visto, al diagrama lugar de las raíces, en tiempo continuo, pues para un sistema puro de segundo orden, pues tiene dos polos reales, ¿no? Y luego una bifurcación que es cuyas síntotas es paralela al eje imaginario, ¿de acuerdo? Y esta sería la respuesta temporal. Si nosotros aquí, pues, bueno, vamos a ponerle grid, vemos el compensador, aquí lo tenemos. Si nosotros aquí variamos, un momento que voy a poner esta ventana un poquito más pequeña para que se vea el compensador aquí. Si variamos la posición de los polos de bucle cerrado, ¿de acuerdo? Estamos cambiando la ganancia, como ya sabéis, ¿no? Bien, vamos a dejarlo aquí en cómo está originariamente, que siempre entra con la ganancia que nosotros le tenemos en la función de transferencia de bucle abierto cuando abrimos aquí. Lo llamamos RLTool. Bueno, nos pide poner restricciones de dato por ciento sobre oscilación y tiempo de establecimiento, ¿no? Si ya sabemos hacerlo, ¿no? Aquí restricciones era de un segundo. Vale, un segundo. Veis una restricción bastante que nos deja lugar a raíz en la zona que no se cumple esa restricción. Y el tanto por ciento sobre oscilación, que si no me equivoco era del 10%, esta de aquí. Bien, entonces tenemos la zona donde se cumple las restricciones, está en esta zona de aquí, por lo tanto se ve que si nosotros este lugar de las raíces, por ejemplo, estos polos bucles cerrados, los movemos aquí al límite de la restricción de tanto por ciento sobre oscilación, como un sistema puro de segundo orden sabemos que se va a cumplir prácticamente rajatabla, o sea, con mucha exactitud ese grid, ¿vale?
el grid que tenemos ahí, y veis el 10%. Pero, sin embargo, tiempo de establecimiento no se nos va a cumplir ni de lejos porque estamos muy alejados de la posibilidad de conseguir ese tiempo muestreo, porque está nuestra zona donde podrían estar los polos de bucle cerrado completamente dentro de la zona en la que no cumple esa restricción de tiempo. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ver qué ocurre en tiempo discreto. Bien, tendríamos que discretizar para un segundo, ¿no? Voy a poner Z1 por tenerlo con otro nombre. Un segundo. Tendríamos esta función de transferencia, y si vemos en RLTool en este caso el plano complejo Z, ya que estamos en tiempo discreto, tenemos esta situación, ¿de acuerdo? Que se parece mucho a la que tenemos en tiempo discreto, salvo que allí la asíntota es paralela al eje imaginario y evidentemente aquí no es eje imaginario, sino que la zona de estabilidad es el círculo unidad. Aquí el círculo no es concéntrico, no es con el círculo unidad, sino que se sale fuera y tiene una zona de inestabilidad, ¿vale? Esa es la diferencia principal que tiene con el tiempo continuo. Bueno, pues si ponemos aquí también las restricciones, tiempo de establecimiento de un segundo, veis que la restricción de tiempo es un círculo concéntrico con el círculo unidad, salvo que aquí lo que pasa, aquí lo que se ve en esta situación, que este círculo es muy pequeño, es decir, hay una zona muy pequeña en la que se cumpliría el tiempo de establecimiento. Y si pulsando sobre ese punto, porque si pulsamos en amarillo solo nos pone edit delete, ¿no? Para borrar esta restricción, y la podemos editar, ¿vale? Pero para meter una nueva tenemos que pulsar sobre la zona fuera de la restricción, que es la que se cumple, y meter un nuevo requisito, y en este caso era el 10% de sobreoscilación. Veis cómo la sobreoscilación es una curva que es simétrica y por lo tanto respecto al eje real pues parece como una forma de corazón, que es la sobreoscilación la que, si no lleváramos esos polos bucle cerrados ahí al límite, podemos ver como la respuesta temporal, pues por un lado el tiempo no se cumple estando muy lejos de cumplirse, ¿de acuerdo? Y el tanto proceso de sobreoscilación prácticamente el 10%. Es verdad que este sistema no es puro segundo orden, porque tenemos aquí un 0 que nos ha aparecido al discretizar, pero está muy lejos, ¿de acuerdo? Entonces se cumple con bastante exactitud el grid. Bueno, vamos a ver qué ocurre si el tiempo de muestreo es más pequeño. El tiempo de muestreo es mucho más pequeño, 0,1 segundo. Tendríamos esa función de transferencia en Z. Veis la diferencia que tenemos con el anterior. Se mapean polos y ceros en sitios distintos y tenemos una ganancia distinta. Y ahora, bueno, pero el 0 que está en S igual a 0, el polo que está en S igual a 0, se mapea en Z igual a 1, ¿vale? Bien, vamos a ver en este caso, con el tiempo muestreo más pequeño, lo que obtenemos. Veis que la respuesta temporal, que el tiempo muestreo es mucho más pequeño, y veis cómo hay una gran cantidad de muestras, ¿no? Para el tiempo en que responde el sistema y se estabiliza, ¿vale? No como anteriormente, que solo teníamos unas pocas. Veis que el lugar de raíz es prácticamente igual que el anterior, pero vamos a ver la diferencia. Si aquí establecemos las restricciones y ya vamos viendo la frontera para distintas restricciones, veis como la de tiempo es mucho más grande. Es decir, al hacer llegar al lugar de raíces para un tiempo de muestreo mucho más pequeño nos varía, ¿vale? Es distinto. Y aquí la restricción de tiempo es mucho mayor, ¿vale? Aquí tenemos una zona que cumple ese tipo de muestreo pues mucho más grande, ¿no? Y si ponemos el otro requisito de sobreoscilación, pues este sí que va a ser
Ahí, muy parecido. Bien, aquí nos podemos también volver a poner la frontera en cuanto a tanto por ciento sobre oscilación, porque veis que no tenemos lugar de las raíces dentro de esta zona, entonces no vamos a cumplir el tiempo de ninguna forma con un control proporcional, ¿vale? Aquí tendríamos tanto por ciento sobre oscilación, que nos hemos ido un poco fuera. Como es muy pequeño, pues aquí veis el tiempo, que sigue siendo bastante alejado. Como está aquí muy pequeño, si haciendo un zoom a lo mejor se puede atinar más, y con un pequeño movimiento, como vais a ver ahora, pues la verdad que varía bastante, ¿no? Aquí tenemos ya el 10%. ¿Veis? Bien, pues esta es la diferencia, que tenemos un tiempo muestra más pequeño. Tenemos una respuesta temporal, evidentemente, en el que vamos a tener muchas más muestras para el tiempo de establecimiento que tiene la señal de respuesta, y unas restricciones que, claro, cuando el tiempo muestreo es más grande, pues la restricción de tiempo pues es cada vez más restrictiva, es decir, la zona excluye muchas más zonas dentro del círculo unidad. En este caso, pues esta restricción de tiempo sí que se podría cumplir, ¿no? Y por ejemplo, pues aquí, como hemos variado la ganancia para ponerla ahí en el límite, también podemos incluso, pues siempre podemos ver en qué ganancia ocurre eso. ¿Vale? Bien. Bueno, pues podéis ya ver el último ejercicio, en el que se establece una función de transferencia que ya tenéis en Z, ¿vale? La podéis meter directamente en Z. Evidentemente, os necesitaréis el tiempo de establecimiento, pues ponerle 0,1 segundo. Perdón, el tiempo de muestreo, que no está especificado aquí, pues ponerle 0,1 segundo. Y utilizando RLTool, pues practicar haciendo lo siguiente. Ver con el lugar de la raíz con k igual a 1 y dónde estarían los polos de bucle cerrado. Luego imponer restricciones y ver qué ocurre cuando se añade un polo o un 0 en el lugar de las raíces. Bien, aquí tendría una función de transferencia de un motor de corriente continua, ¿vale? Discretizado. Os digo que utilicéis el tiempo muestro de 0,1 segundo. Y es como un motor de corriente continua, como el que utilizamos en las prácticas de motores, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues hacer este ejercicio os dejo unos minutos para que vosotros mismos lo podáis hacer, y luego lo vamos a comentar al final. Disculpe, profesor, ¿qué tiempo de muestreo has dicho que debemos poner? Poner 0,1 segundo. De acuerdo, gracias. Bien, ¿cómo lleváis esta última parte de la práctica? Bueno, vamos a hacerlo aquí para que podamos discutir sobre las cuestiones que nos plantea. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, en primer lugar vamos a introducir aquí la función de transferencia del motor de corriente continua discretizada que nos da, que lo mejor es meterlo con ZPK, ¿de acuerdo? Con la forma en que nos lo dan. Sería el 0 está en 0,6115, el único 0 que tiene, y los polos tiene uno en Z igual a 1 y otro en 0,2231. ¿De acuerdo? Y luego tiene una ganancia de 0,803, perdón, he puesto 9. ¿Sí? Y he dicho un tiempo muestreo de 0,1. ¿De acuerdo? Bien, esta sería nuestra función de transferencia, la que tenemos aquí en el enunciado, ¿no? ¿Vale? Aquí tiene un valor de ganancia K, ¿vale? Que es lo que va a variar cuando nos cambiemos la ubicación de los polos bucle cerrados en el lugar de las raíces. Y bueno, nos pregunta calcular la posición de los polos de bucle cerrado, ¿vale? Bueno, tenemos forma de hacerlo. Tenemos una función en MATLAB que se llama pole, ¿de acuerdo? Y si ponemos
en bucle cerrado esta función de transferencia, tal como la tenemos, GMZ, perdón, he puesto una barra, GMZ, realimentación unitaria, ¿vale? Estos serían los polos. No los tenemos ya aquí calculado con MATLAB. Los polos de nuestra función de transferencia del motor de corriente continua en tiempo discreto con bucle cerrado o realimentación unitaria. ¿De acuerdo? Bueno, otra forma de hacerlo. Lo hemos visto antes con PZMap. Si aquí abrimos directamente RLTool, en este momento tendríamos nuestro lugar de las raíces, tiempo discreto sería la respuesta en esta situación. De acuerdo que si miramos el compensador con C igual a 1, ¿vale? La ganancia sería 1 por el 0,803 que tenemos aquí, ¿vale? Porque aquí tenemos K, ¿no? Esa es la situación. Bien. En esta situación también, perdón, estaba cambiando aquí las ventanas para que se viera esto un poco mejor. Vamos a ponerlo así. Hasta aquí. Se ve ya por lo menos un círculo. La geometría ya se ve mejor. Bueno, pues la cuestión es, en esta situación también podemos ver la situación que hemos dicho antes de dónde están los polos. Serían estos de aquí. ¿De acuerdo? La forma de verlo sería pulsando sobre ellos, vemos abajo la situación 0,21 más 0,819i, ¿vale? Pero es que al pulsar sobre ellos, sin querer, podemos moverlos y cambiarnos aquí la ganancia, ¿vale? Entonces, lo mejor siempre es utilizar PZMap, que precisamente antes lo hemos usado como una llamada a la función, pero aquí en RLTool se integran muchas herramientas que ya existían de antes en MATLAB y se unificaron aquí, en esta ventana. Por ejemplo, se habla ahí en el enunciado de LTI View. LTI View, si también llamáis de la función desde la ventana de comando de MATLAB, lo que tenéis una representación de la respuesta temporal. Esto es el LTI View, ¿de acuerdo? Si llamáis para esa función de transferencia, esto es lo que veis, ¿no? La respuesta en bucle cerrado para un escalón. También se puede variar si queremos verlo respecto a otra entrada, creo. Bien, PZMath también lo tenemos. Está aquí, si le damos a New Plot, tenemos aquí el mapa polo cero, que es precisamente lo mismo que hemos visto antes. Pues si lo seleccionamos, para bucle control que nosotros utilizamos, realimentación negativa con el compensador en esta parte del lazo hacia adelante. Digamos que pues aquí tenemos el diagrama de polo cero, ¿de acuerdo? Podemos poner el grid por tener algo más. Y aquí, estos son, en esta situación con K igual a 1, en el que se ha puesto el diagrama de polos ceros, sin que se modifiquen esos polos, no podemos modificarlo porque esa es la situación, ¿de acuerdo? Pues aquí tenemos el valor de esos polos. Y este 0. Como vemos, el polo está en 0,21 más 0,819i, que es lo que hemos visto en el aquí en línea de comando, al sacar los polos de esa función de transferencia en bucle cerrado, ¿de acuerdo? Esa es la misma, ¿no? Con esa ganancia unitaria. Y también nos da más información, como por ejemplo, no solo la ubicación, sino incluso cuál sería el coeficiente de amortiguamiento de 0,127, el tanto por ciento de 60% y la frecuencia de oscilación de 13,3 radianes por segundo. Bien, esto siempre que los polos, esos polos sean los dominantes, pues sería lo que veríamos en la respuesta. Si no fueran dominantes, pues veríamos la respuesta algo distinto. Por ejemplo, aquí el pico lo vemos en 63. ¿De acuerdo? Es decir, son polos bastante dominantes. Tiempo de establecimiento, 2,17. Y ¿no? en este tanto por ciento de sobre oscilación vemos que esos polos son dominantes porque además estos polos, justo el coeficiente de amortiguamiento asociado a estos polos nos está dando la sobreoscilación, ¿no? 67. Aquí 63,1. Bueno, varía ligeramente debido a que no es un sistema de segundo orden puro, ¿no? Porque aquí tenemos un 0, ¿de acuerdo? Que no ha introducido esa discretización.
Bueno, ¿qué más tenemos que ver aquí? Las restricciones, ¿no? 2 segundos y 10%. Bueno, pues las introducimos. 2 segundos. Dentro de este círculo y 10%. Ahí está. Bien, ¿tendríamos una zona en la que se podrían cumplir ambas especificaciones simultáneamente? Se ve claro que sí, ¿no? Tenemos en esta zona blanca en el que se cumplirían las dos restricciones. Hay parte del lugar de las raíces. Por lo tanto, con un control proporcional nos podríamos llevar estos polos aquí al límite y se deberían dar restricciones, ¿no? Para esta ganancia de aquí. Podemos ver la respuesta para asegurarlo al 100%, esa simulación. Vemos que el tiempo de establecimiento se cumple holgadamente y como hemos puesto un poco al límite en esa restricción de la sobreoscilación, pues la tenemos casi al 10%, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Bueno, ahora la cuestión es que veamos qué ocurre cuando añadimos un cero a un polo. ¿De acuerdo? Bien. Como ya vimos, un polo o un cero lo podemos incluir de varias formas, o bien lo elegimos aquí en el menú contextual, añadir polo cero. En ese caso, el cursor se nos deja para que pulsemos sobre el diagrama y ahí se coloque donde pulsemos. También se puede hacer aquí, arriba, con estas opciones. O también, que es yo lo que suelo utilizar más habitualmente, porque es más preciso cuando quieres meterlo en una ubicación concreta, que es en el compensador, ¿no? Cuando editas aquí compensador, que es lo que estamos viendo antes, aquí podemos añadir por los ceros y cuando lo añadimos aquí en esta ventana podemos dar valores, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo gráficamente, ya que no tenemos en principio ninguna preferencia porque no. Vamos a estar moviéndolo para ver cómo queda. Pero me he equivocado y le he dado al cero, al polo. Perdón, al polo, sí. Y lo primero que queremos hacer es incluir un cero, ¿no? Bueno, vamos otra vez. Vamos a darle aquí. Vamos a incluir un cero. Y lo vamos a poner por aquí. Un cero real. Bien. Como veis, el lugar de raíz ha cambiado, evidentemente. Cambia, de hecho, porque hemos incluido un cero y como ya hablamos en el seminario 3, al incluir un cero a un polo, estamos modificando el lugar de las raíces. Es decir, en esa construcción del lugar de las raíces, como ya sabéis, se tiene que cumplir la condición de ángulo, es decir, que la suma de los ángulos de polos y ceros, de la contribución de los polos y ceros a un punto concreto del lugar de las raíces, debe ser menos 180, ¿no? Y para que pertenezca al lugar de las raíces. Y si nosotros incluimos un cero, estamos incluyendo un ángulo que además si lo cambiamos de sitio, de ubicación, ese ángulo va a ser distinto respecto al punto que queramos. Por ejemplo, si nosotros queremos un punto que está en esta esquina donde se cumplen las dos restricciones, o en el borde, o aquí en la esquina, respecto a este punto, si nosotros vamos variando este cero de ubicación, porque la es nuestro compensador y podemos cambiarla, pues tendríamos que calcular ese ángulo que aporta hasta poder determinar cuando se cumple menos 180 en el aporte de ángulo respecto a ese punto para que pertenezca al lugar de las raíces. Como estamos viendo, al cambiar este cero, ¿qué hemos conseguido al introducirlo? Así a grandes rasgos, para empezar, ¿qué se puede ver? Que el sistema es mucho más estable, ¿verdad? Porque ahora todo el lugar de la raíz está dentro del círculo de unidad. Bien, como nos dice ahí, de que nos movamos el cero a la izquierda o derecha del polo rápido de la planta. ¿Cuál es el polo rápido de la planta? Tenemos este polo en z igual a 1 y este en z igual a 0,2231. ¿Cuál es el polo rápido? El polo rápido es el que tenemos aquí a la izquierda, ¿de acuerdo? Es decir, el que está más lejos de la inestabilidad. Bueno, pues si lo cambiamos a un lado o a otro, vemos que el lugar de raíces cambia
sustancialmente, ¿vale? Ahí es cuando la condición de ángulo pues cambia bastante. Entonces, como veis, aquí nos aparece una rama que se bifurca de y se cierra, ¿no? Ya del cero que estamos añadiendo, ¿no? Bien, bueno, pues en esta zona incluso pues podríamos poner, por ejemplo, los polos dominantes. Un momento, que no lo estoy consiguiendo. Por aquí, ¿vale? Y vemos la respuesta cómo se cumple tanto el proceso de celebración de forma holgada y el tiempo de establecimiento también, ¿vale? Porque estamos muy lejos de ellas, ¿no? Bien, como veis, el cero, conforme lo movemos más hacia la izquierda, pues el sistema pues, es bastante estable y conforme lo acercamos aquí al eje imaginario es más estable todavía, ¿vale? Porque le estamos dando estabilidad al sistema al introducir un cero. Y tenemos el cambio más grande cuando pasamos a un lado u otro de un polo o cero de bucle abierto, de la función de transferencia. Bien, como veis, ese cálculo analítico del ángulo que debería de formar el cero o polo que introduzcamos para añadir ese aporte de ángulo para que un punto pertenezca al lugar de las raíces, pues un cálculo analítico puede ser un poco complicado, ¿de acuerdo? Puede ser complejo porque tenemos que ir sumando todas las aportaciones de todos los polos y ceros de bucle abierto, ¿vale? Incluidos los del compensador. Pero como estáis viendo aquí en el RLTool, el cambio, el efecto de caso, lo podemos ver su efecto prácticamente en tiempo real, es decir, cambiamos no solo el parámetro de la ganancia, sino incluso de la ubicación del cero, y lo vemos inmediatamente lo que supone ese cambio en el lugar de las raíces. E incluso también podemos ver inmediatamente lo que tenemos como respuesta temporal, esa simulación de la respuesta temporal por una entrada de escalón, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no es necesario realizar ese cálculo. Imaginaros que antiguamente, cuando nosotros no teníamos estas herramientas de análisis tan potentes de simulación que podamos ver de forma instantánea las modificaciones de varios parámetros en el sistema, pues entonces hacerlo todo con cálculos analíticos y era mucho más tedioso, más complicado. Y aquí estamos viendo directamente sus efectos, incluso en la respuesta temporal. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hacer ahora, vamos a introducir un polo, ¿vale? Vamos a borrar este de aquí. No sé si aquí en borrar polo cero. Ah, nos pone la goma, ¿no? Bueno, si pulsamos ahí, vale, se elimina. ¿Vale? Otra forma es hacerlo aquí directamente, ¿no? Si pulsamos sobre él, podemos borrarlo, ¿no? Ahora aparece deshabilitado porque no hay ninguno, pero también lo podemos hacer así. Bien, vamos a incluir ahora un polo. Vamos a hacerlo de la misma forma y lo ponemos por aquí. ¿Qué ha ocurrido al incluir el polo? ¿Qué ha ocurrido en esta ocasión con el sistema? Se ha hecho más inestable, ¿no? Exactamente. Veis que aquí tenemos una rama que antes no teníamos de inestabilidad, ni siquiera en el sistema original, y se ha hecho mucho más inestable porque tiene una parte que es inestable, ¿vale? Ahí estamos al borde de la estabilidad. Si vemos la respuesta, ahí lo tenemos. No lo he puesto en el borde exactamente, está un poquito más allá, pero por ahí. ¿De acuerdo? No lo consigo, ¿no? Porque se me ha ido un poco fuera. Bueno, si lo ponemos un poquito dentro, ahí lo tenemos, ¿no? Pues está ahí al borde de la inestabilidad, es decir, se ha hecho más inestable. Si nosotros ahora movemos este polo hacia allá, es cada vez más inestable. Porque nos está dejando, pues, esa rama, esa bifurcación prácticamente fuera del círculo. ¿Vale? Cada vez más. Y si lo mismo que hemos hecho antes, ¿no? Ese aporte de ángulo de este polo, en este caso, pues fijaros que si calculáramos el ángulo para que el lugar de la raíz pasara justo por la esquina donde están estas restricciones,
¿De acuerdo? Fijaros que por aquí pasa exactamente. Entonces, no haría falta que estuviéramos calculando justo cuál es este ángulo de este punto y este polo, ¿no? Sino que lo estaríamos viendo directamente simplemente al moverlo. ¿De acuerdo? Y podemos decir que nosotros queremos el control para que pase justo por aquí y se cumplan ambas restricciones. ¿De acuerdo? Estos serían nuestros polos dominantes, ¿no? Me llaman dominante porque el otro está bastante lejos. Y lo que estaríamos viendo es que se cumple tanto por ciento sobre oscilación y el tiempo de establecimiento, pues casi, básicamente. Sí, ¿no? 2 segundos era, ¿no? Si no recuerdo mal. Bien, pues vamos a ver ahora qué ocurre si movemos este polo al otro lado del polo rápido. ¿Veis cómo lo que estamos haciendo no cambia sustancialmente el lugar de la raíz, no tanto como cuando teníamos el 0, pero sí que se está llevando esta rama cada vez más hacia adentro del eje real, ¿vale? Más lejos del límite de la estabilidad. Por lo tanto, tendríamos más recorrido. Y aquí siempre viendo la respuesta temporal, pues veríamos si cumple las restricciones. La última comprobación, la más precisa, ¿no? Bien. Bueno, ya como veremos también, bueno, como ya habéis visto, porque ya habréis visto en clase de teoría, el mapeo de los polos y ceros, cómo son sobre el plano Z, viendo su recorrido en el plano S, ¿no? Sobre todo en el semiplano izquierdo, que es la zona de estabilidad, pues los polos y ceros en este plano complejo Z conviene tenerlo en la parte positiva real, ¿vale? Porque la negativa, esta parte de aquí, negativa del círculo, aunque esté dentro del círculo de unidad, pero se corresponden con polos o ceros, bueno, pero sobre todo polos, ¿no? Que estuvieran en las bandas complementarias, ¿no? Que ya sabéis lo que son, ¿no? Que son bandas que donde se puede producir la reproducción en frecuencia de la señal cuando se muestrea y por lo tanto puede haber un solapamiento, ¿de acuerdo? Así que lo suyo es evitar, pues, sobre todo esta zona negativa del lugar raíz en Z.